Un saludo especial a quienes nos siguen a través de la página de Facebook del Semillero de Investigación de Hermenéutica y Padres de la Iglesia de la Universidad Pontificia Javeriana. Quiero agradecer también al profesor Orlando Solano por la invitación que me realiza para desarrollar con ustedes una corta exposición acerca del perfil de uno de los padres de la Iglesia latinos más importantes de la historia, tanto del pensamiento filosófico como de la teología cristiana. A este respecto, hablaré un poco de la figura de San Agustín y precisamente al tratar de este santo, quise titular la exposición con el subtítulo Del amante del mundo al amante de Dios, pensando en el trance que tuvo que pasar este santo para alcanzar la comprensión y el desarrollo de el pensamiento propiamente cristiano, de la teología cristiana. Yo soy Steven Valencia, soy magíster y licenciado en filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente laboro como docente e investigador de la Universidad Católica de Pereira. Entrando en materia, quiero leer un poco de uno de los fragmentos de las confesiones que el mismo San Agustín escribió, con el fin de ilustrar la exposición que en este momento presentaré. Dice San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y he aquí que tú estabas en mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti esas cosas que no serían sin ti. Con este exergo, con este breve exergo, quiero dar a entender que la persona de Agustín, en su camino por llegar a la verdad, tuvo que pasar por unos trances que, según vamos a ir viendo en la exposición, no eran los mejores. Tuvo dificultades, pero al final de cuentas es todo este proceso de dificultades el que le va a ayudar a tener una comprensión mejor de lo que implica Dios, de lo que implica la experiencia de Dios desde el cristianismo. Del amante del mundo al amante de Dios. ¿Cómo más se puede describir un pensador cuya vida transcurrió entre los deleites del mundo sensible al que estamos acostumbrados a percibir, la posterior reflexión y la final adhesión a realidades eternas, cuya fuente, Dios, es el amor mismo? Este es el itinerario de vida que Agustín nos ofrece de sí en sus muchos escritos, escritos en que combina las más grandes reflexiones teológicas, pero sobre todo mueven a una acción que se torna manifestación de lo creído, de lo pensado, de lo valorado. La vida de Agustín sin duda revela la influencia de un misterio que se hace cada vez más palpable en el sentido en que ésta materializa con el ejemplo lo que es digno de ser seguido. Y esto no es más que experiencia. La experiencia de los santos y santas que en su adhesión a Dios cambiaron modos de vida pasados y se concentran en vivir provechosa y rectamente para sí y para los demás. Pero es tal cambio, precisamente,
el que estuvo mediado por pruebas nada fáciles, en que los involucrados, como lo fueron sus allegados, y a esto me refiero a los familiares que estuvieron con Agustín en este proceso de conversión, sirviendo algunos de obstáculo y otros en muchas ocasiones de impulso a su conversión, parangona con la vida de un hombre común de nuestro tiempo. Agustín de Hipona, así llamado por su designación episcopal a la antigua población del norte de África, Hipona, nació en un pequeño poblado ubicado al sur y cercano de la ciudad de Tagaste, ¿sí?, donde vivió con su madre Mónica, inicial cristiana, y su padre Patricio, quien fue bautizado poco antes de morir. Muy poco nos hizo saber Agustín de su familia, si bien lo que conocemos de sus padres, aunque de Mónica nos refiere un poco más, en el 9º libro de sus Confesiones, describirá a su progenitor, es decir, a su padre, en términos de un hombre colérico. Existen indicios de la presencia de un hermano suyo, llamado Navigio, quien se presenta como uno de los interlocutores de los diálogos que el hiponense establece con sus acompañantes en la villa de Casiciaco. Este Navigio, como en este momento estoy relatando, aparece explícito en las obras del De Beata Vita o de la vida feliz y el de Ordine o sobre el orden, que son diálogos que encontramos en los tomos, en los primeros tomos, en el primer tomo, mejor dicho, que compila las obras del Santo de Hipona y cuya editorial es la Biblioteca de Autores Cristianos. Además se relata de la presencia de un hijo que tuvo Agustín llamado Adeodato, a quien tuvo por su vínculo con una mujer cuya identidad es desconocida. Sin embargo, tal vínculo que el mismo Agustín refiere como el vago ardor de mi pasión, es claro que se estableció en el tiempo en que, según Agustín, enseñó retórica en la ciudad de Cartago, ciudad en la que también se formó como rétor gracias a la colaboración prestada por un pudiente amigo llamado Romaniano. De hecho, aunque la familia de Agustín fue más o menos acomodada, no rica, pero sí más o menos acomodada, Agustín fue el mayor entre los rétores de su tiempo, de tal modo que fue convocado a Roma para ser el principal encargado de los discursos oficiales del imperio. No obstante, su mayor motivación para partir desde Cartago, desde la ciudad de Cartago al norte de África, hasta la ciudad de Roma, fue el hecho de prever alumnos sosegados y disciplinados para sus lecciones. Si bien Agustín fue un rétor importante en su tiempo, situación que no era propiamente la que experimentaba en su momento con los estudiantes que tuvo a cargo en Cartago. Como lector de autores clásicos, desde muy joven Agustín recurrió a los escritos de Cicerón, libros de la elocuencia, como los llama San Agustín, los libri eloquentiae, en los que pretende sobresalir según él, aunque también los de algunos textos platónicos y también del mismo Aristóteles. De Cicerón, Agustín advierte en el libro tercero de sus Confesiones que le llegó un texto cuyo contenido era una exhortación a la filosofía y cuya lectura le dejó deseante de la sabiduría, el famoso Hortensio. En cuanto a los escritos de Aristóteles, se aproximó a los intitulados las 10 categorías de los que aprendió y sin ayuda de maestro alguno,
los predicamentos acerca de la substancia. Mas le procuraron algunos libros platónicos en latín que le dieron cierto acercamiento a la fe cristiana. Para autores contemporáneos como Fray Victorino Capánaga Artamendi, en una de sus producciones más prolijas de finales del siglo pasado, estamos hablando del año de 1974, obra que trata sobre el pensamiento del obispo de Hipona y cuyo título es Maestro de la Conversión Cristiana, dirá que aquella lectura de los clásicos supone una primera conversión, por cuanto esta lectura le despertó a Agustín un nuevo eros, un nuevo amor, encarnado en la palabra sabiduría, pero que se completará en su adhesión definitiva a Dios, al Dios cristiano. No es gratuito que para tales efectos el mismo Agustín refiere a dicho proceso como una amonestación para buscar aquella verdad incorpórea. Pero no fue este el camino a la verdad de Cristo por el que conocería a la caridad divina, aquel sacrificio que libraría al género humano de la corruptibilidad, llevándolo a acercarse entonces a las sagradas escrituras. Bien resalto en este espacio que leo, y es pensar que a pesar de que Agustín tuvo la intención de reflexionar, de pensar, de aprehender la idea de esa verdad incorpórea y que tenía en sí esa idea de un Dios incorpóreo, pues no fue suficiente en la medida en que todavía no ha tenido una aproximación, no ha tenido un acercamiento con el cristianismo que llegará posteriormente con ayuda de otras personas que hizo como amigos. Precisamente en esos esfuerzos de sabiduría, de intento de hacerse con esa verdad que mitigó sus pasiones carnales, direccionó su interés a la doctrina maniquea, cuya principal opinión fue la oposición bien y mal, siendo el mal una calificación para todo lo creado. Engaño que Agustín llama a la doctrina de los maniqueos, que fue ofrecida por los mismos seguidores del persa Maní, cuyo principal propulsor fue Fausto, y es precisamente contra este Fausto quien posteriormente Agustín criticará a la doctrina maniquea y a quien precisamente dirigirá algunos escritos. Tal ataque a los maniqueos se vio extensamente reflejado en la réplica al citado Fausto. De hecho, en los textos de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, uno de los tomos recopila esta crítica que Agustín realiza a Fausto. Esa obra se llama el Contra Faustum. Y este Fausto, portavoz de la vertiente maniquea, como ya indicado, advierte que las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras veterotestamentarias, dan razón de un Dios que es totalmente distinto al revelado en Cristo. No interesa aquí desarrollar los argumentos que corresponden a esta disputa, pero es de advertir que fue tras su proceso de conversión que el mismo Agustín se dedicó a la defensa de la fe cristiana. Los inicios de este proceso de conversión acaecieron en el tiempo en que por boca de Quinto Aurelio Símaco, en Milán, en la ciudad de Milán, fue admitido Agustín en la corte como maestro de retórica. Este Símaco, quien fue escritor y estadista romano, cuya principal idea fue defender el culto a los dioses romanos, fervientemente discutía con el futuro
con el futuro pregonero o el futuro propulsor de la conversión de San Agustín, que fue Ambrosio de Milán. Y a quien el mismo Agustín recurrió, pues se vio movido, como él relata en sus confesiones, porque Ambrosio tenía una fama de hábil orador. Hombre de Dios, homo Dei, lo llama Agustín, por el que se deja seducir a través de sus sermones para posteriormente abandonar la secta maniquea, aunque aún no resuelto a la aceptación del cristianismo. Fue por su contacto con Simpliciano, experto en las escrituras y objeto de gran afecto para San Ambrosio, que el mismo Agustín se acercará al prólogo del evangelista San Juan, acabando con ello sus reticencias para con el cristianismo. A esto se anexan los relatos de la conversión de Mario Victorino, filósofo neoplatónico, reconocido por sus traducciones de Plotino y Aristóteles, quien en palabras de Simpliciano leía, investigaba y escudriñaba las escrituras sagradas, y también los ejemplos de vida del monje Antonio Abad de Egipto, monje de Egipto, y de los hombres que vivían en el desierto, a los que Agustín desconocía, y que un tal Ponticiano, natal de África, le comentó. Todo esto pudo ayudar a Agustín en su paso al cristianismo. Paso que dio al dimitir de su cargo oficial de maestro de retórica en Milán, y el mismo Agustín, al dimitir de este cargo, se dedicará a una vida de retiro y reflexión junto con su madre Mónica, quien lo buscó mientras él estaba en Roma, su hijo Adiodato, otros familiares como su ya mencionado hermano Navigio, sus primos Lastidiano y Rústico, además de sus amigos Alipio, Trigesio y Licencio. En palabras de Agustín, dulce fue el carecer de repente de las dulzuras de aquellas bagatelas, las cuales cuanto temía por ese entonces perderlas, tanto ahora gusto por dejarlas. Es precisamente este fragmento que se toma del libro noveno de las Confesiones, en que Agustín, ya dejando las doctrinas maniqueas, se adhiere al cristianismo. Bagatelas carnales, como él las llama, intelectuales y de profesión, que cesan ante el deseo y disposición para la meditación y oración en una propiedad rural que les ofrece su amigo Verecundo. Verecundo, quien fue un hombre que estuvo casado con una mujer cristiana, y es precisamente este personaje quien les ofrecerá la finca o la villa de Casiciaco, a la que Agustín se retirará junto con su familia. Meditación y oración significan para el futuro obispo de Hipona una consagración a la iluminación y convencimiento de lo que la fe revela, sobre todo en cuestiones que vitalmente le preocupan. Por una parte está el conocimiento de Dios, por otra parte está el conocimiento del alma, y en la medida en que se descubre estos dos aspectos, tanto a Dios como al alma, pues se van dejando aparte esas doctrinas que son distintas a la fe cristiana. Conocimiento del alma y conocimiento de Dios, según nos lo presenta el padre Agustino Alexanco Reinares Tirso, uno de los célebres comentaristas de la vida y obra de San Agustín, en esa su contribución denominada Filosofía de San Agustín del año 2004. Tiempo después y poco antes de su regreso al África, Agustín y sus acompañantes de Casiciaco retornan a Milán. Mas él, su hijo Adiodato y amigo
Alipio, reciben el bautismo por manos de San Ambrosio, pero en camino a su tierra y llegados al puerto de Ostia, Tiberina, él, Agustín y su madre viven un momento extraordinario de unión mística, la cual describe en el capítulo 10 del libro 9 de sus confesiones, como hablando de la vida eterna y suspirando por esa vida eterna. Poco después de este éxtasis compartido entre Agustín y su mamá, Mónica precisamente fallece y ya llegados todos, Agustín y sus amigos, junto con su hijo, al África, se le concede a Agustín el cargo episcopal en la ciudad de Hipona, en la que hizo frente al cisma donatista, cuyo propósito era establecer a los seguidores de Donato como los verdaderos intérpretes de la tradición cristiana. Pero no solamente serán los donatistas los que serán objetos de crítica por parte de Agustín, sino también los errores de los pelagianos y también de los arrianos, de quienes pues todavía se conserva ciertos rezagos de la controversia previa que ya había sido suscitada en el previo concilio del año 325 en Nicea. Para concluir la presente exposición, hemos de recordar esas palabras del hombre cuyo tránsito existencial no es más que la prueba de la posible reorientación hacia Dios, del descubrir lo divino en las situaciones que no eran propicias al bien querido. Cito a Agustín: mis confesiones alaban a Dios, y bueno por mis males y bienes, y despiertan hacia él el humano entendimiento y corazón. Esto se extrae propiamente de las retractaciones de Agustín. Basta pensar en los variados pasajes en que Agustín habla del fútil proceder que realizaba y en ello experimentar la presencia de Dios, significando la posible emergencia de un cambio, de la conversión precisamente, que es de la que estamos hablando, que ya se vislumbraba en el reconocimiento de los errores pasados para entender desde aquella obra autobiográfica, es decir, las confesiones, lo que quiere decir con alabar a Dios por mis males y bienes. Aún más, preguntarse por el cómo encontrar a Dios, tal cual lo hizo Agustín, interrogando las cosas visibles y volviendo en sí mismo, son expresiones de aquel ser humano que además de proferir cuestiones de lo que percibe y experimenta, está también en la capacidad de buscar en sí mismo y reflexionar de sus vivencias para asistir a quien lo requiera, como lo dice San Posidio, que realizó su santo amigo. Hasta aquí mi presentación. Antes de finalizar, quiero leer esta última cita que extraje de las confesiones, que ilustra, incluso ratifica, lo que en toda esta exposición, en estos cortos minutos de exposición, he venido desarrollando. ¿Quién fui yo y qué tal fui? ¿Qué no hubo de malo en mis obras, sino en mis obras, en mis palabras, o sino en mis palabras, en mis deseos? Pero tú, Señor, te mostraste bueno y misericordioso, poniendo los ojos en esa profundidad de mi muerte y abatiendo el abismo de corrupción de mi alma. Libre está mi alma de los placeres y hablo mucho ante ti. Le recuerdo que es importante recurrir a las reflexiones que los padres de la Iglesia nos han legado, precisamente porque además de ser ellos los que nos ofrecen
reflexiones sobre en lo que debemos creer, en lo que creemos y en las convicciones de nuestra fe, son también personajes que nos ayudan a pensar y a actuar de un modo mejor conforme a nuestras creencias. Muchas gracias. Hasta la próxima.